metodología de la investigación, de pronto cuando en asistencia no colocar metodología de la investigación, sino otro, y en el otro colocar investigación ciencias sociales, para que no se confunda, porque hay mucha investigación aquí en la UNAI, creo que es uno de los fuertes, pero este curso directamente se llama investigación ciencias sociales. Entonces, si te piden allí cuál es, si no aparece investigación, colocamos en otro y colocamos investigación ciencias sociales. Vamos a explicar hoy el tema del marco teórico, ¿cierto? Pero tenemos una estructura. Y la estructura que tenemos es, para que lo revisemos así de manera general, no sé si de pronto no corro aquí esto. Listo. Realizar las lecturas de la unidad 2. Yo creo que ustedes fueron muy juiciosos, han sido muy juiciosos de haber leído la lectura, sobre todo la de Abreu, que es importante, la relación del marco teórico con los objetivos y demás cosas. Creo que con Abreu tenemos todo, la explicación la más difícil la vuelve sencilla. Entonces, si ustedes leyeron ese texto, para mí es el mejor y con el cual me identifico más en ciencias sociales, en la investigación como tal. Después de haber leído, ustedes elaboraron un mapa conceptual a partir de 2 de las 5 fuentes consultadas en la actividad anterior. Ustedes hicieron en la actividad anterior 5 investigaciones, o sea, son aproximaciones en donde identificaban de un texto qué tipo de investigación había, los tipos de investigación ustedes de pronto tenían dudas, era con la metodología y los tipos de investigación. Ahí hay que tener claridad porque un tipo de investigación puede ser descriptivo, que es uno de los favoritos míos, un texto descriptivo que podamos describir. Dime, perdón. Ah, ingresó otra compañera, bienvenida. Entonces, digamos que aquí tenemos nosotros, ustedes elaboran un mapa, el mapa es algo sencillo, así como aparece en la guía, no hay que ir muchas cosas, no es pasar todo el texto al mapa conceptual o si no, no tiene sentido. El mapa conceptual es mucho más sintético, pero que cuando se lea se entienda, ¿sí? Que uno sepa de qué quiso. Si usted quiso partir del suicidio, definir qué es, cómo se caracteriza, ¿cierto? Cómo se clasifica, si hay clasificación, en qué año se dio, qué autor es el que lo está trabajando. Eso es lo que queremos con el texto, si es una fuente secundaria, si es una fuente primaria, como lo explicamos tal vez en el primer CIPA o en las webconferencias. Entonces, una fuente primaria es que directamente es del autor, puede ser un libro. Una fuente secundaria puede ser una revista investigativa, aunque la revista investigativa también puede ser una fuente primaria si es hecha directamente por el autor, sin haberse basado de alguien más. Y si se basó de alguien más, es producción neta de él, apoyándose de otros autores como lo están haciendo ustedes. Ustedes están ahora, van a hacer una investigación que es propia de ustedes, pero apoyado de otros autores o de otras investigaciones que hay. Para que uno sepa que no solo nosotros estamos trabajando ese tema, sino que hay mucha gente anteriormente que se ha preocupado por nuestro tema. Ejemplo, gente experta en el suicidio, gente experta en el feminicidio, gente experta en inteligencia emocional, etcétera. Entonces, digamos que es saber que yo no soy el único que estoy investigando el tema, sino que hay mucha gente que lo ha buscado de diferentes fuentes, e incluso diferentes áreas. Entonces, lo han visto desde la sociología, desde la medicina, desde la psicología, desde la filosofía, desde diferentes ámbitos del saber. Entonces, imagínense el suicidio desde la medicina, sería estupendo verlo desde ahí. El suicidio desde la psicología, excelente, o sea, empezar a mirar. Y así cada una de las temáticas que nos interesa, incluso el deporte. Muchas de las cosas que nosotros podamos basarnos. Después de eso, de haber elaborado el mapa conceptual, que yo creo que ahí no nos vamos a detener porque pues está muy explicadito en la guía, es hacerlo sencillo, basarse en el link que dimos ahí para hacerlo, pero si ustedes tienen dificultades, lo podemos hacer también en otras fuentes, más manuales son más difíciles de hacerlo, porque tocaría hacerlo en Excel o hacerlo en Word incluso, y ahí toca cuadrito por cuadrito y a veces se le vuelve más difícil a uno. Por eso cuando uno coloca esos links para buscar una aplicación que nos ayude, es mucho más fácil. Pero si ustedes ven que les queda más fácil hacerlo desde lo tradicional y que uno lo maneja de esa manera, pues bienvenido, no pasa nada. Entonces la idea es que lo podamos revisar y creo que José desde ese punto de vista también lo ve así. El tercero
es elaborar el marco referencial. Entonces ahí es donde nos vamos a centrar hoy. Hoy vamos a mirar el marco referencial. Tiene el nombre marco referencial porque es apoyarnos de unas referencias, pero para unos conceptos. A mí me gusta más el nombre de marco teórico o marco conceptual. ¿Por qué? Porque nos dice directamente qué es. En cambio, marco referencial uno dice, ¿a qué voy a colocar una referencia? ¿O qué voy a colocar ahí? Entonces, digamos que esa es una de las cosas que nosotros debemos tener presente. No es de tener miedo porque, digamos que mucha gente dice que dentro del marco referencial está el marco teórico digamos que el marco conceptual. Yo digo, bueno, tal vez hay una confusión grande, pero incluso lo dicen autores muy significativos. Pero vamos a hablar del marco referencial haciendo relación al marco teórico. O sea, las teorías que vamos a manejar o las categorías que son el concepto bonito que vamos a revisar hoy. Y al final, pues las referencias bibliográficas, que ustedes sepan muy bien de dónde sacaron eso. No necesariamente de un autor, puede ser de una página, ¿cierto? Si uno va a trabajar el feminicidio, lo puede buscar desde el Observatorio Feminicidios en Colombia, una página que se llama así, Observatorio Feminicidios en Colombia. Allí encuentra uno de todo, desde la noticia más actualizada como de la noticia más antigua, y creo que nos dan unas fuentes. ¿Quién escribió? Pues ahí es una página. Entonces ahí hay que colocar recuperado de, y colocamos el link. Pero cuando ya hablamos de autores, entonces recuperado de, ejemplo, Bermúdez, yo, escrito en tal y tal año. Entonces, esa es la estructura general. Nos vamos a quedar en el número 3. Ya lo otro, pues ustedes leyeron su lecturita. 2, ustedes ya hicieron el mapa conceptual. Y tal vez hay una confusión de algunos estudiantes porque hay que hacer un párrafo. El párrafo se comparte en el mismo foro. ¿Un párrafo sobre qué? Sobre las dos fuentes que hicimos. O sea, que ustedes digan, a partir de esos autores, el suicidio, porque todos son del mismo tema, del tema que hayan escogido ustedes, o de la inteligencia emocional, o lo que sea. Entonces, a partir de los autores que trabajaron sobre el suicidio, se puede decir que el suicidio se maneja de esta manera. Hay diferentes tipos. Y así, o sea, que ustedes lo puedan describir en un parrafito y que ese sustento que ustedes acaban de hacer sirva para que cuando sus compañeros lean digan, oye, eso no sirve para el trabajo. Es eso, que el párrafo sea bien elaborado y ojalá basándose de esas dos investigaciones que hicieron ustedes de fuentes documentales. Entonces, eso sería como la primera parte que yo les quería compartir a ustedes. Ahora voy con la siguiente diapositiva. Venga, a ver si me la pasa acá. Sí, perfecto. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Listo. Esto nomás solo es para tener en cuenta. Dice dentro del texto de Abreu, es importante que ustedes vean esto. Dice, la naturaleza y función de un marco teórico puede ser visto como un intento de responder dos preguntas básicas. ¿Cuáles? ¿Cuál es el problema que el investigador se propone investigar y responder? Por eso la pregunta investigativa y el planteamiento del problema que ustedes hicieron, y si lo corrigieron, es eso. Que ustedes vean mire, les voy a ser muy honesto a ustedes como investigador que yo soy. Cuando queda mal hecho el planteamiento y la pregunta investigativa, por más que se avance, al final queda uno bloqueado. Por eso ustedes escuchan mucha gente decir, al final, la tesis me demoré 1, 2, 3, hasta 4 años o nunca terminé. ¿Por qué? Porque hicieron un mal planteamiento y una mal formulación de la pregunta investigativa. La clave está en hacer el planteamiento bien hecho, mostrar que sí es un problema con una hipótesis. Una hipótesis es una suposición de decir posiblemente sea eso. Por ejemplo, el problema, asesinaron a un señor hace poquito en Transmilenio. Ese es un problema. Tenemos que investigar el problema de inseguridad. Pero hay una hipótesis. ¿Quiénes serían? Ahorita hay una hipótesis que puede generar un boom. Pueden decir, son los venezolanos, o son los colombianos, o es una banda tal y tal cosa. Y empezamos a decir suposiciones que pueden afectar a otras personas. Incluso pueden afectar hasta los miembros de relaciones internacionales. Decir, oye, pero o sea, hay una xenofobia o tal y tal cosa. Puede ser, pero nos metemos en el problema. Entonces, ¿cuál es el problema investigador?
y que se propone investigar y responder. Porque si hay una pregunta que es fácil de responder, no tiene sentido. Por eso nosotros vamos a buscar es algo que no sabemos. Y la pregunta tiene que ser bien formulada. Por eso yo tal vez en eso fui como cansón con algunos estudiantes, pero con otros yo miré que lo entendieron muy bien. Entonces la idea es que la pregunta tiene que quedar muy bien formulada y delimitada. Y ojalá sin abarcar muchas cosas generales. Entonces, ¿cómo se está llevando el tema del feminicidio en la ciudad de Bogotá? Pues uno dice, listo, ¿cómo se está llevando a cabo el tema del feminicidio desde la administración distrital en la ciudad de Bogotá? Digamos, o en la localidad X, puede ser. Entonces uno dice, ahí ya podemos mirar cómo se está llevando a cabo ese problema. ¿En dónde? En la localidad de Bogotá. ¿A partir de qué? De un enfoque, el enfoque de género. Queremos mirar qué está pasando. Eso es interesante, empezar como uno, ir abordando el tema. Que la pregunta nos ayude. Pero para llegar a esa pregunta tenemos que decir si hay problema de feminicidio o no. Porque si nos estamos inventando, por ejemplo, ¿de qué manera se está trabajando el feminicidio en el municipio de Santa María, Boyacá, desde los años 2015 a los años 2020 a partir del enfoque del género? Puede ser. Y uno dice, pero nunca ha habido un feminicidio en Santa María, Boyacá. Que sepamos, pues puede haber violencia intrafamiliar. Nadie ha denunciado, pero que haya una muerte como tal, no hay. Entonces, ¿qué está investigando? Está investigando algo que no puede haber una respuesta. Tal vez en otros municipios sí, en otras ciudades sí, pero en el municipio de Santa María no. Entonces, digamos, tenemos que ser muy astutos y muy inteligentes. Por ejemplo, aquí tenemos 20 localidades. Hay una localidad en Bogotá que es una localidad rural, campesina. Entonces, allí habrá algo, tal vez sí, puede haber violencia en la familia. Que haya casos de feminicidio, no sabemos, tendríamos que investigarlo. Pero es muy diferente a una localidad, meternos en Sumapaz, a irnos a una localidad grandísima como Engativá, Suba o Kennedy. Ya serían unas cosas distintas. Ahí sí empezamos a investigar, que son las 3 localidades más grandes de Bogotá. Engativá, Kennedy y Suba, que son las 3 localidades fuertes que están ahí. Ahí no te podemos mirar nosotros desde la postura que podamos tener de la investigación. También en otras localidades más pequeñas, ¿cierto? Teusaquillo es pequeño, ¿cierto? Fontibón es una localidad también pequeña, no es tan grande. Suba también, Bosa también es una localidad grande, pero Bosa tiene como 700.000 habitantes, a comparación de un Kennedy que pasa del 1.000.000, ¿cierto? Donde viven 2 de nuestras compañeras acá. O Suba, o creo, y me atrevo a decir que la más grande es Engativá, que creo que tiene 1.300.000 y Kennedy 1.200.000. Estamos como una aproximación por ahí. Y empezamos nosotros a mirar esas características. Es importante tener presente esos aspectos. Y la otra pregunta que dice, ¿por qué su enfoque específico es una solución realista o factible para el problema? ¿Cierto? ¿Por qué su enfoque específico es una solución realista o factible para el problema? ¿Cuál es el enfoque? Nosotros tenemos que mirar el enfoque que lo vamos a trabajar más adelante, en la próxima fase. Vamos a trabajar la metodología investigativa. Pero en este momento ya ustedes tuvieron una aproximación cuando hicieron investigación de los antecedentes. Y en los antecedentes hay enfoques metodológicos. ¿Cuáles son los enfoques metodológicos? Solo existen 3. No hay más. Está el cualitativo, cuantitativo y el mixto, si utilizamos ambos, si queremos tener datos. Pero resulta que no solo existen enfoques metodológicos, sino también enfoques epistemológicos. Y los enfoques epistemológicos ya son los que tenemos nosotros en las ciencias. La sociología tiene un montón. La psicología tiene un montón, incluso las mismas corrientes o estadios. O sea, podemos mirar eso, pero también hay unos generales. Entonces podemos mirar que una historia de vida, la historia de vida es un enfoque epistemológico. Qué chévere ir a hacer una entrevista, mirar la historia de vida de las personas. Eso sería como o una etnografía, digamos que una etnografía la podemos trabajar nosotros desde varios puntos de vista. Porque la etnografía no solo es trabajar por la antropología, sino que de alguna manera también se trabaja desde otras ciencias. Y no solo era para la población indígena,
sino que también hoy en día se hace para grupos focales.